Los accidentes y complicaciones de endodoncia se van a clasificar en preendodónticos, quiere decir que podemos tener estas complicaciones antes de la endodoncia, podemos tener complicaciones durante la endodoncia y también podemos tener complicaciones postendodónticos, ¿no? Vamos a desarrollar cada uno de los temas. Espero que me alcance el tiempo para poder transmitirles la mayoría de las cosas, ¿no? Entre los accidentes o complicaciones preendodónticas, empezamos con el aislamiento absoluto, ¿no? La primera dificultad o complicación van a ser las aperturas pequeñas, ¿no? Donde nos va a complicar mucho, sobre todo el tratamiento en el sector posterior, ¿no? Cuánto quisiéramos un tipodón en la mano. Pero la realidad es otra, donde tenemos mucha dificultad, pero tenemos que sortear esa dificultad para poder trabajar correctamente las endodoncias. ¿Y cuál es el tip en estos casos, no? Utilizar instrumentos lo más cortos posibles. ¿Por qué? Porque generalmente las casas comerciales y también los profesionales compran limas mayores de 25 milímetros, que es lo que la mayor cantidad de personas compran, ¿no? Pero debemos de utilizar instrumentos siempre de 21 milímetros y antes inclusive había de 17 milímetros que nos pueden ayudar en este sector. Otra forma de sortear este tipo de dificultad es precurvando los instrumentos. Ahora tenemos tantos instrumentos que nos permiten precurvarlos antes de ingresar al conducto, ¿no? Y de esa manera podemos sortear esa dificultad. Otro problema que podemos tener en el aislamiento absoluto viene a ser las dermatitis, ¿no? Las reacciones alérgicas, una toallita, un papel, toalla, debajo del dique, de tal manera que el látex no contacte con la piel del paciente y eliminamos de esa manera el problema de las alergias, ¿no? También toda pieza dentaria, como sabemos, tenemos que hacerla, toda endodoncia, tenemos que realizarlo con el aislamiento absoluto. No hay opción para que no hagamos aislamiento absoluto. Si no podemos hacer aislamiento absoluto, es mejor no hacer un tratamiento endodóntico, ¿no? En este caso, por ejemplo, una pieza giroversada, ¿no? Que nos dificulta la colocación de un clamp, por más que seleccionemos el clamp adecuado, ¿no? Pero podemos hacer un aislamiento a distancia. ¿Qué quiere decir? Aislar piezas adyacentes que nos permitan la colocación del clamp y podemos trabajar la pieza dentaria sin ningún problema. Recuerden, no podemos hacer endodoncia sin aislamiento absoluto. A veces tenemos que hacer endodoncias en piezas totalmente sin coronas, solamente con la porción radicular. Inclusive la parte radicular queda totalmente expulsiva, de tal manera que no podemos colocar un clamp. Pero del mismo modo hacemos un aislamiento o la colocación de los clamps a distancia, lo cual nos va a permitir trabajar con el aislamiento absoluto como tenemos que realizar. También hay piezas que ya son totalmente destruidas a nivel coronario, ¿no? Pero si el rehabilitador tiene las opciones, tiene las armas para poder reconstruir esta pieza, la primera condición para realizar un tratamiento es que esté autorizado por el rehabilitador que sí puede rehabilitar esa pieza dentaria. Entonces, si ustedes ven ahí en la imagen, van a ver un diente totalmente destruido que el clamp aparentemente no va a poder llegar y tenemos las dos piezas adyacentes con la misma destrucción. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Se complica más. Tenemos que elegir un clamp que tenga las aletas subgingivales y nos podemos ayudar del acrílico, ¿no? Del Dura-Line, que nos va a permitir ingresar a la zona, sellar la zona y no solamente sellar la zona, sino reforzar la zona. Entonces, no hay opción a realizar un tratamiento endodóntico sin aislamiento absoluto. Obviamente, este aislamiento absoluto tiene muchas ventajas, ¿no? Una muy buena visibilidad, da un campo seco y limpio,
evita la filtración de la solución irrigante. También evita la filtración de la saliva hacia la pieza dentaria. Imagínense trabajar en esta boca cuando el paciente tiene una salivación tan pronunciada, que eso se da en muchos de los casos por nerviosismo del paciente o por cuestiones orgánicas. Entonces, no podemos trabajar sin aislamiento en estas condiciones. Por eso, el aislamiento absoluto tiene muchas ventajas. También evita la deglución. No, muchas veces se han reportado casos de que el paciente se ha deglutido limas, se ha deglutido inclusive hasta clams. Al final, una sesión endodóntica termina en el quirófano porque el paciente tiene que ser sometido a un tratamiento para eliminar ese tipo de accidentes, ¿no? También el aislamiento absoluto va a evitar la aspiración, porque no solamente los instrumentos pueden ser llevados al estómago, sino también se pueden aspirar. Y fíjense, esta es una radiografía donde estamos viendo una lima en los pulmones, y eso es la vía aérea, más comprometido, más complicado, ¿no? Y el paciente tiene que ser sometido, obviamente, a una intervención quirúrgica, ¿no? Para poder retirar ese instrumento fracturado o esa lima separada o ese clamp fracturado que se le pasa, o inclusive a veces hay reportes donde se ha pasado la lima entera, ¿no? ¿Qué desventajas tiene el aislamiento absoluto? Ninguno. No hay ninguna opción a no utilizar aislamiento absoluto, ¿no? Peligroso, dicen algunos, ¿no? Porque se fractura el clamp. Se fractura el clamp porque simplemente no seleccionaron bien su clamp. No seleccionaron adecuadamente el clamp, no seleccionaron un clamp de buena calidad. Tenemos que invertir en todo esto, ¿no? También dicen que es peligroso porque el paciente se lo puede deglutir. Cierto, se lo puede deglutir, pero hay artificios para evitar estos accidentes, lo cual es pasar un hilo dental, como están viendo en los arcos de los clamps, y amarrarlo al arco de Jung, lo cual, por más que se salga el clamp, no se va a ir a ningún lado, se va a quedar en el arco y no vamos a tener problema. Algunos también dicen que es peligroso porque va a fracturar la pieza dentaria. Todas estas complicaciones se dan simplemente porque no se ha dado bien el clamp. Si uno ha seleccionado un clamp totalmente rígido, muy apretado y coloca inadecuadamente, obviamente se puede producir una fractura. Pero si hemos seleccionado bien nuestro clamp, eso no va a ocurrir, ¿no? La sala decía en 1983 ya, la no utilización del dique de goma puede transformar en cualquier momento un procedimiento odontológico de rutina en una emergencia médica de final imprevisible, ¿no? Y esto tenemos que tomarlo siempre en cuenta cuando vamos a hacer endodoncia. Algunos dicen, aislamiento hacen los endodoncistas, pero los odontólogos general no necesitamos hacer porque simplemente trabajamos con otros instrumentos y hacemos las endodoncias más rápido. Ese concepto es totalmente errado porque todos tenemos que hacer aislamiento absoluto. Si vamos a hacer una endodoncia, los especialistas, los odontólogos generales, o que tengan otras especialidades que no sean la endodoncia, siempre tienen que aislar. Ruleta con un revólver en la mano y al final podemos tener problemas inclusive de cárcel, ¿no? También hay problemas o complicaciones preendodónticas durante la apertura cameral, ¿no? Fíjense la primera radiografía como muestra una fresa fracturada. Felizmente se fracturó la fresa, digo felizmente porque si no se le fracturaba la fresa, seguro el colega pues iba hasta perforar y llegar a la zona ósea, ¿no? También vamos a tener accidentes como perforaciones, las cuales tenemos que saber solucionarlas, ¿no? Vamos a enfrentarnos a dientes totalmente calcificados, donde
localizar los conductos, trabajar los conductos va a ser muy complicado. También podemos recibir piezas dentarias que algunos colegas han intentado ingresar y por la calcificación hacen una destrucción muy amplia de la estructura dentaria, debilitando la pieza dentaria y complicando pues el tratamiento, ¿no? También nos enfrentamos, cuando vamos a hacer una endodoncia, a la presencia de puentes, de coronas, que inicialmente tenemos que retirarlos para evitar problemas, ¿no? Se nos complica un poquito más cuando vamos a hacer un retratamiento y tenemos la presencia de coronas, de postes metálicos, ¿no? Que nos da mayor dificultad. Pero si estamos preparados para todo ello, simplemente estas cosas las podemos solucionar. Durante el tratamiento endodóntico también podemos tener otras complicaciones, ¿no? Podemos tener accidentes con hipoclorito, ¿no? Con los irrigantes, las extravasaciones, que a nadie nos gustaría que el paciente experimente esta situación, porque es una situación totalmente aparatosa, muy complicada para el paciente y preocupante para el operador. También a veces hay sobreextensiones, donde la gutapercha ha pasado del foramen, pero sin sellar ese foramen. También tenemos sobreobturaciones, donde el cono de gutapercha ha sobrepasado el foramen, pero por lo menos hay un foramen totalmente cubierto, ¿no? Y de ahí también lo que son las extravasaciones de los cementos selladores, ¿no? Que a veces es difícil controlar cuando el ápice está un poco abierto, dientes inmaduros o dientes con ápices abiertos simplemente. También hay complicaciones que se dan después de la endodoncia, ¿no? Cuando ya hemos terminado la endodoncia, hacen la rehabilitación y el paciente a veces viene pensando que la falla es la endodoncia y al final la falla fue la rehabilitación y se produjo pues la fractura la fractura radicular, ¿no? En esos casos lo único que nos queda pues es la extracción. También las complicaciones posendodónticas pueden ser las reagudizaciones, ¿no? Pueden ser el aumento de las lesiones osteolíticas, también el cambio de color, el oscurecimiento de las piezas dentarias después de la endodoncia, ¿no? Y a veces nos enfrentamos a perforaciones cuando algún colega ha querido hacer la colocación de un poste y no se guió bien del eje longitudinal de la pieza dentaria y produce pues una perforación. Hay complicaciones que, aparte de preocuparnos a nosotros, incomodan mucho a los pacientes, ¿no? Como este accidente donde se produce una parestesia del nervio dentario inferior por extravasamiento del cemento endodóntico en el canal mandibular, ¿no? Ya es una cosa un poco más complicada, ¿no? Esa es la radiografía posoperatoria, posendodoncia, donde vemos que el cemento ha pasado del foramen y se ha ido al conducto dentario inferior. Entonces, esta situación va a producir una complicación que viene a ser la parestesia. Y esta parestesia, mientras el material esté presente en esa zona, y dependiendo también del material que uno haya utilizado, pues va a persistir. Por ejemplo, en esta publicación aparece que el control a los 3 años y medio, el material seguía ahí porque se trataba de una resina epóxica, un material que es muy poco soluble, es un material que va a persistir por años. Y lamentablemente, mientras esté el material, la parestesia va a continuar, ¿no? Fíjense, esa es toda la zona marcada donde se produjo la parestesia, ¿no? Ahora, ¿podemos hablar de accidentes y complicaciones en endodoncia? Sí, pero esto la verdad que ninguno de nosotros podríamos hablar como accidentes y complicaciones, ¿no? Este es un total desconocimiento de anatomía, de tratamientos endodónticos y hasta de procedimientos, ¿no? Si ustedes ven, hay una lima separada o fracturada a nivel de hueso
El colega ha ingresado, ha hecho una perforación y ha hecho todavía su compactación lateral porque se ven varios conos, pero eso es algo inadmisible, ¿cierto? Porque si uno hace este procedimiento clínico, ¿cómo no darse cuenta que hay sangrado, que no está dentro del conducto y todavía las dos piezas con la misma situación, ¿no? Este otro caso donde, aparte de haber colocado los conos por todo lugar en zonas inadecuadas, en zonas perforadas, no contentos con ellos, han hecho su rehabilitación colocándole 1 y 2 postes roscados para crear un muñón y hacer su corona, ¿no? Eso es totalmente inadmisible, ¿no? Ni siquiera han tocado el conducto mesial, ¿no? Ni lo han visto. Y esto también, o sea, a esto no podemos llamar, doctores, accidentes en endodoncia, a esto se llama simplemente iatrogenia. Esto es simplemente por el desconocimiento de todos los protocolos de tratamiento, no solamente endodóntico, o sea, no se necesita ser especialista endodoncista para darse cuenta que está realizando una iatrogenia, ¿no? Otro caso como este, ¿no? Donde hay 2 instrumentos que se han pasado del foramen, se han fracturado dentro del conducto, han hecho una obturación con la gutapercha fuera del conducto, fuera de la raíz, y encima todavía han colocado un poste, ¿no? Para crear su muñón y hacer su corona. Esto, doctores, realmente es inadmisible. Miren la fotografía, ¿no? Que describe todo lo que hemos visto en la radiografía. Entonces, todo esto simplemente es iatrogenia, ¿no? Los endodoncistas vemos mucho de estas situaciones, ¿no? Una pieza dentaria con una fresa que se le fracturó al colega que quería hacer su poste, posiblemente, y como se le fracturó, no tuvo una mejor idea que colocarle resina y crear su muñón para hacer su corona, ¿no? O este colega donde colocó 1, 2 y hasta 3 postes a nivel de furca y no se dio cuenta. Fíjense, esta es una de las fotografías de la universidad. Ya muchos de ustedes estarán reconociendo sus caritas, ¿no? Una época maravillosa donde compartimos mucha amistad, mucho estudio. Y la verdad que es una promoción totalmente unida, ¿no? Que hasta el momento hay reuniones donde compartimos todavía la amistad. Luis, ¿me confirmas todo bien? ¿Se está escuchando y viendo todo bien? Hasta el momento todo bien. Lo que me pareció haber visto a Tulio con un peinado totalmente raro y Amado también por ahí, ¿eh? Entre otros. Ahí están Tulio, Amado, Yasmín, María Elena, hay varios, ahí está Claudia también, ¿no? Varios que compartíamos ¿Hace cuántos kilos atrás? Eso no se dice. Hasta el Wolf está ahí. Ah, sí. El marido de Claudia está ahí. Sí, era el otro estudiante. Ahora vamos a avanzar con algunos casos clínicos. Estoy corriendo un poquito para poder abarcar todo lo que les he traído, ¿no? Que es lo que nos enfrentamos, como les decía, día a día, ¿no? Nosotros como endodoncistas, generalmente, como les decía, estamos acostumbrados o necesariamente hacemos tratamientos complicados. ¿Por qué? Porque es lo que nos refieren los odontólogos generales, los rehabilitadores, porque saben que nosotros vamos a solucionar muchas cosas. Fíjense, un referidor me envía un caso donde dice: estimado Santiago, voy a realizar un tratamiento de rehabilitación integral de arcada superior e inferior y necesito con urgencia le des prioridad a mis pacientes. Esta palabrita, la verdad que a veces me da risa y a veces me estresa un poco, ¿no? Porque algunos toman la endodoncia como que es algo rápido, es algo que se puede hacer con facilidad. Y es más, dicen, pero tú eres especialista, debes hacer una endodoncia en media hora. Eso es mentira, o sea, cuanto uno más sabe, la endodoncia la va a hacer en más tiempo, ¿no?
porque va aprendiendo muchas cosas y no puedes obviar hacer algo que tú sabes que si lo obvias puede ir en desmedro del tratamiento, ¿no? Entonces, eso de que quiero prioridad y rápido es un temita estresante. La segunda nota que pone es paciente, mujer de 67 años de edad, sin ninguna enfermedad de relevancia, realizar evaluación y tratamiento de conductos en las piezas dentarias 1.8, 1.6, 1.3, 1.1, 2.1. Imagínense la cantidad de piezas dentarias para evaluación y posibles endodoncias, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a pensar en este tipo de tratamientos, ¿no? Tiene que alegrarse, ¿no? Porque obviamente vas a tener trabajo por un muy buen tiempo, porque son varias piezas dentarias, ¿no? Empiezan a llenarse los ojitos y los bolsillos de dólares. Pero cuando uno lee las siguientes indicaciones, dicen como antecedentes, ¿no? Le iniciaron las endodoncias en las piezas 3.4 y 3.5, pero no pudieron encontrar los conductos, 5 citas, por lo cual la paciente se aburrió y decidió cambiar de dentista. Entonces ahí uno se preocupa, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Debe haber alguna complicación siendo premolares, y algunos piensan que las premolares son algunas piezas que pueden ser tratadas muy fácilmente, pero realmente las premolares también nos dan dolores de cabeza, ¿no? Entonces empezamos la evaluación, ¿no? Esa es la pieza 1.6, donde vamos a observar cámara totalmente calcificada, conductos también muy calcificados, tal vez se ve algo del conducto mesiovestibular, ¿no? Esa es la pieza 1.7. La segunda es la pieza 1.6, donde también vemos obturaciones grandes de amalgama, conductos también obliterados. Entonces ya vamos viendo más o menos de qué paciente se trata y por qué se complicó el colega para no poder hacer un tratamiento hasta en 5 citas, ¿no? Seguía evaluando las piezas dentarias, había algunas para extracciones, y si ustedes ven esta pieza dentaria, la que está con tratamiento endodóntico, ha tenido tratamiento endodóntico, se ve que le han hecho un poste, ya no tiene el poste, o le han hecho por lo menos la preparación para el poste, y en ese momento me pongo a pensar y sabía que esta paciente, a pesar que no era mía, me había referido otro rehabilitador, me pongo a pensar, porque yo tengo el archivo, y sabía que esa señora yo la había visto una vez anterior, no le había hecho ningún tratamiento, solamente le había hecho un diagnóstico. Entonces ahí veo y reviso mi radiografía, ¿no? El 2005 yo le había evaluado a la señora, había visto este tratamiento en mal estado, porque me mandó un rehabilitador diferente al que me estaba mandando esta vez. Y le propuse hacer un retratamiento, pero cuando se le hizo el presupuesto, la señora dijo que era demasiado caro y que en otro lugar le cobraban más barato. ¿No? Por eso esta frase que dice, no cobro por lo que hago, sino cobro por lo que sé, es para mí importantísima. ¿Por qué? Porque la señora no se hizo el tratamiento conmigo, y cuando viene el 2019 conmigo, se ve que le han hecho el retratamiento, retiraron toda la gutapercha, al momento de obturar se quedaron subobturados, y la señora ya me comentó que tenía un poste y que se le había caído, ¿no? Un poste y una corona y se le había caído. Entonces, por eso lo barato sale caro, ¿no? Porque la señora se fue porque supuestamente mi presupuesto era muy caro. No podemos, doctores, permitir estas propagandas por internet, ¿no? Promocionando sus tratamientos endodónticos, ¿no? No estoy yendo por el precio, sino por las condiciones. Si yo soy endodoncista, soy especialista o odontólogo general que hago endodoncia, no voy a publicar esto, ¿no? Un tratamiento endodóntico sin aislamiento absoluto, que es lo que les estoy recalcando desde el inicio, que tenemos que hacer aislamiento absoluto sí o sí, ¿no? Entonces, estas propagandas tenemos que hacer que desaparezcan, y eso está en nosotros, concientizar a los pacientes que visiten pues a un especialista o una persona preparada, ¿no?
Seguíamos con el diagnóstico y fíjense, la pieza 2.1, igual con una corona, conductos calcificados, la 2.2 súper calcificada, la 2.3 más permeable, pero también ya la cámara calcificada, la 4.7 también calcificada, y estas son las piezas dentarias que recuerdan lo que decía el rehabilitador, que habían demorado 5 citas y no pudieron ingresar al conducto y obviamente no le podían hacer la endodoncia y por eso la señora estaba aburrida. Obviamente es un tratamiento complicado porque el que no conoce lo que está viendo puede pensar que es un conducto permeable, pero al momento de ingresar no va a encontrar el ingreso a los conductos porque hay calcificaciones. Hay calcificaciones que no solamente, la mayoría se van a ver radiopacas, pero hay calcificaciones que también pueden ser radiolúcidas, ¿no? No en su totalidad radiolúcida, pero no se llegan a poner radiopacas. Entonces uno puede pensar que el conducto está permeable y trata de ingresar y no ingresa porque hay una calcificación completa, ¿no? Fíjense, casi toda la boca de la paciente, siendo una paciente relativamente joven, estaban con total calcificación, ¿no? Entonces, eso ya nos llevaba a hacer un plan de tratamiento, a protocolos de acuerdo a cada pieza dentaria que se tenía que hacer el tratamiento y empezar el tratamiento. Al final se hizo todo el tratamiento que se tenía que hacer, con mucha dificultad, sí, de muchas piezas dentarias que tuve que hacerla en 2, en 3 citas, pero se logró el objetivo, ¿no? Pero siempre que haya conocimiento, planificación, las cosas van a salir bien. Esa es otra fotografía para no aburrirlos tanto con el tema de las complicaciones de endodoncia. Esa es una foto del internado. Lo hicimos en la FAP. Ahí están caras conocidas como Dioselina, Guillermo, Tulio, ¿no? Y el que les habla. Bueno, han pasado algunos añitos, estamos un poco cambiados, pero con la misma actitud de siempre, ¿no? Con ligeramente cambiados, ligeramente cambiados. Ligeramente cambiados, así es. Yo estoy igualito, ¿eh? Yo me veo igual, ¿eh? Sí. Posiblemente. Cabello negro y 50 kilos menos. Bueno, son fotos del recuerdo. Así es. Bueno, vamos a empezar con algunos casitos también complicados. Esos los 2 primeros casos creo que son de la misma paciente, la que les he comentado, ¿no? Que nos llevaron también a complicaciones, porque sí me compliqué, siendo especialista, teniendo la experiencia que tengo, me compliqué, pero cuando uno se complica, tiene que saber cómo resolver. Para eso son los conocimientos, para eso son la preparación que uno tiene. Porque si uno no sabe cómo resolver, tiene que conocer también sus limitaciones y aprender a derivar. Porque si uno va a querer convertirse en héroe en todos los procedimientos y no los maneja y sabe que no lo maneja, pues va a fracasar, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que aprender a referir al paciente. Esta es la pieza 1.6, donde ya están viendo una calcificación de cámara, calcificación de conductos, un conducto mesiovestibular con una curvatura pronunciada, ¿no? Entonces, hacemos el diagnóstico y la pieza dentaria ya estaba totalmente necrótica, ¿no? Los tejidos apicales sí aparentemente estaban normales, ¿no? Ahora, este es un punto importante que todos tenemos que manejar, no solamente los especialistas, no solamente los endodoncistas, todo odontólogo, todo profesional tiene que manejar el consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado hay en varios formatos, los cuales los podemos adaptar de tal manera que nos van a servir de respaldo también legal, ¿no? Para no tener problemas después con los pacientes, porque a veces queremos solucionar temas como los que les voy a enseñar, nos complicamos y el paciente pues nos puede denunciar y nos puede traer problemas porque simplemente pueden aducir que no se les comunicó la dificultad, ¿no? Entonces siempre el consentimiento informado es el punto de partida para iniciar un tratamiento complicado. Lo primero que hacemos es una apertura convencional con una fresa diamantada y ya cuando estamos avanzando a nivel de la cámara pulpar, podemos empezar a eliminar todos esos cálculos pulpares
con las puntas ultrasónicas, ¿no? Ahora el ultrasonido se ha convertido en algo indispensable, diría yo, en la endodoncia, donde hay muchos procedimientos que los hacemos desde el inicio hasta el final con ultrasonido. Para ello, les voy a mostrar este video, cómo funciona el ultrasonido para el retiro de los cálculos, ¿no? Esto es un video que se hace sin irrigación, es un video de la HELS, ¿no? Para que se pueda visualizar cómo se va eliminando el techo primero, y progresivamente a medida que se va utilizando el ultrasonido, no solamente las ondas acústicas, la vibración, hace el desprendimiento de los cálculos para poder retirarlos, ¿no? Esto es una forma más conservadora, donde vamos a evitar accidentes, vamos a evitar complicaciones, ¿no? Y todo va a resultar bien. Fíjense, ya se ha liberado toda la parte mesial, se sigue por la parte distal, pero fíjense cómo los cálculos que están en toda la cámara pulpar se van pulverizando, y no solamente pulverizando, sino saliendo también por segmentos. Esa es una manera segura, es mucho más segura que ingresar con una fresa diamantada de alta velocidad, que nos puede complicar haciendo una perforación a nivel de la furca, ¿no? Fíjense con qué facilidad se puede tener una cámara pulpar limpia y llegar hasta el piso cameral sin ocasionar un accidente, ¿no? Eso es gracias, pues, al ultrasonido. Se hizo el retiro de todos estos cálculos, ahí están algunos de ellos que aparecieron y que salieron así en bloques, que esa es la ventaja del ultrasonido, ¿no? Para retirarlo en bloque, ¿no? Pero este tratamiento, por la misma curvatura, por la misma obliteración de los conductos, trataba de ingresar con una lima, la más delgada que tenemos, que es la 0,6, pero el único conducto que podía acceder un poco, no en su totalidad, era el conducto mesio-vestibular. Ni el palatino ni el distal podía acceder. Entonces, uno también tiene que tener todo lo necesario para hacer modificaciones en algunas técnicas y poder ingresar a los conductos. En este caso utilicé los famosos anillos ultrasónicos del doctor Heriberto Bujanda-Wong, ¿no? Que muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Tal vez para algunos es algo nuevo, pero es un invento fabuloso, ¿no? Son anillos que son puntas ultrasónicas que activan cualquier instrumento endodóntico, ¿no? Pueden activar fresas, limas, pueden activar exploradores de conducto, curetas de dentina, ¿no? Y que nos van a ayudar en el tratamiento del endodoncia. Al mismo tiempo que uno va haciendo la instrumentación y la modelación, también va a realizar simultáneamente la desinfección. ¿Por qué? Porque con el instrumento, como el irrigante está en cámara, las ondas acústicas también van a llevar el irrigante a lo largo del conducto y nos va a facilitar, pues, la instrumentación, nos va a facilitar la desinfección. Con estos instrumentos también vamos a minimizar lo que son los riesgos de fractura de instrumentos, las perforaciones. Para eso tuve la suerte de llevar el curso con el mismo doctor Heriberto Bujanda-Wong, donde me capacité, me adiestraron en el tema del conocimiento y la utilización de estos anillos, ¿no? Y ya con los anillos en mi mano, pues tenía otra posibilidad para poder realizar este tratamiento, lo cual se inició de la siguiente manera. Se ingresó con una lima muy finita, que es la lima número 6, ¿no? Con mucho cuidado para permeabilizar los conductos. Luego se utilizó una lima 8, y la lima 8 ya se empezó a activar con el anillo. En este caso se hizo con el anillo abierto. El doctor Heriberto tiene dos anillos, uno cerrado y uno abierto. Este es el anillo abierto. Y este anillo abierto, pues, nos permite activar la lima, ingresar al conducto, avanzar el conducto, y lógicamente tenemos que estar tomando nuestra localización foraminal para saber hasta dónde vamos a
llegar para tomar una conductometría, ¿no? Y no pasarnos del foramen. Ya ahí tenemos la conductometría, ¿no? En la conductometría estamos viendo ese conducto mesiovestibular con una curvatura pronunciada. Ya se logró ingresar a los conductos. Si visualizan bien, fíjense el conducto palatino, o sea, se tomó los 3 conductos, esa conductometría con una lima 10, una lima de un calibre muy pequeño, pero con la ayuda de los anillos se pudo avanzar. Este es el anillo abierto. Este anillo abierto se coloca al ultrasonido y bueno, de acuerdo a una potencia adecuada se utiliza y nos va a permitir la instrumentación del conducto. Este es un video cortesía del doctor Bujanda, donde se muestra cómo se hace la preparación, la instrumentación con las limas activadas por el anillo, ¿no? Ustedes están viendo que la cámara está inundada de irrigante. El anillo está en la lima y con movimientos de derecha a izquierda, ¿no? Va avanzando en el conducto y eso va preparando el conducto. Y al mismo tiempo está con la irrigación que va a permitir la limpieza del conducto. Es así que los conductos vestibulares se trabajaron con la lima 8. Luego de la 8 nos pasamos a la lima 20. Esta es la ventaja de la activación ultrasónica. Que normalmente si nosotros hacemos una instrumentación manual, del 8 tendríamos que pasar al 10, del 10 al 15 y recién al 20. Pero está demostrado por investigaciones que la instrumentación ultrasónica va a producir el ensanchamiento del conducto entre 2 a 3 limas superiores a las que uno está trabajando. Entonces se inició con una lima 8, luego se pasó a una lima 20. En este caso ya se empezó ya la instrumentación rotatoria, se utilizó la lima Centu, ¿no? Y en el conducto palatino ya se empezó nuevamente la activación con la lima 10, la lima 25, y se terminó con una lima reciprocante, que esta es la R40, ¿no? Esta es ya la prueba de conos, donde vemos que se ha mantenido la curvatura, se ha podido limpiar los conductos, se ha podido instrumentar los conductos hasta la longitud de trabajo. A pesar que la técnica ultrasónica indica que en el momento que tú estás instrumentando el conducto ya estás llevando el irrigante, por lo tanto estás limpiando el conducto, pero siempre hacemos después de la conometría hacemos una activación de los irrigantes, ¿no? La activación de los irrigantes, en este caso lo hice con el EasyClean, ¿no? Con los protocolos aceptados que son 3 ciclos por 20 segundos de hipoclorito, 3 ciclos de 20 segundos del EDTA, finalmente 3 ciclos de hipoclorito por 20 segundos también de cada ciclo, y finalmente un lavado con suero, ¿no? Estas limas, estos insertos plásticos, son muy prácticos, muy, muy simples de utilizarlos. Se utiliza en el contrángulo, en el que tenemos en la unidad. Lo colocamos en el contrángulo, le ponemos el tope a unos 2 milímetros antes de la longitud de trabajo, ¿no? Ahí estamos midiendo, ¿no? Para saber que no tenemos que llegar hasta la longitud de trabajo, a unos 2 milímetros menos, y luego ingresamos al conducto y hacemos la activación, ¿no? Siguiendo ese protocolo, ¿no? De 3 ciclos por 20 segundos, de hipoclorito, de EDTA, hipoclorito y al final con suero. Fíjense el movimiento que hace el EasyClean. El conducto tiene que estar totalmente, obviamente, inundado por el irrigante para que cuando ingrese el inserto haga esta activación del irrigante, ¿no? Ese procedimiento se hizo en los 3 conductos, ¿no? Luego de la activación nuevamente se irriga, se inunda, y así vamos complementando todo la activación. Y ya una vez que tenemos activado, pues procedemos a la obturación, donde lo que deberíamos de utilizar actualmente debería ser una resina epóxica o un biocerámico, ¿no? Que son los materiales más indicados, sobre todo el H+, es un gold estándar de comparación de los cementos endodónticos.
por todas sus características, funciona muy bien. Se utilizó para algunos conductos, como el conducto palatino, la técnica de Tagger, que es con el glutacondensor, que es una técnica también súper rápida, es una técnica práctica, ¿no? Que se los voy a mostrar en este video. Tenemos el cono principal, lo embadurnamos con el cemento, lo llevamos al conducto, hacemos primero, como es la técnica de compactación, la técnica modificada de Tagger, vamos a hacer una compactación lateral inicial, colocando entre 2 a 3 conos, para luego utilizar ya el termocompactador y realizar pues la obturación del conducto por esta técnica, ¿no? Esa es una técnica segura, rápida y que nos permite una obturación en 3D del conducto, del sistema de conductos, que es lo que siempre tenemos que tratar de hacer, ¿no? Así creamos el espacio, vamos colocando los conos hasta que hemos colocado 2 o 3 conos secundarios y utilizamos ya el termocompactador, ¿no? El termocompactador va a estar instalado también en el contrángulo. La única o el único requisito o el único cuidado, el cuidado indispensable que tenemos que tener es que nuestro micromotor o nuestro contrángulo esté programado en sentido horario, ¿no? Que es lo que en ese sentido tiene que funcionar. Fíjense, ingresa el glutacondensor, plastifica toda la gutapercha y ya está. Ahí terminó nuestra obturación, ¿no? Entonces es una técnica rápida que nos permite tener resultados como los que están viendo ahí en la radiografía. Se logró el trabajo de conductos calcificados, pero es un trabajo duro, ¿no? Porque no es como tener una cámara permeable y poder ingresar a los conductos y realizar la endodoncia. Esa es otra foto ya de egresados, ya cuando habíamos salido de la universidad. La ventaja del grupo que tenemos es que la promoción es muy unida. Siempre estamos en constantes reuniones. Bueno, ahorita por el tema de la pandemia tal vez hemos bajado un poco en reunirnos, pero siempre preocupándonos en estar pendientes del resto, ¿no? Es una promoción sumamente unida, ahí están las chicas, ya también que siempre contribuyen o siempre van buscando cómo hacer para reunirnos a todos, ¿no? Este segundo caso también es de la misma paciente, un caso complicado también por la obliteración de los conductos. Cuando uno ve esta radiografía puede pensar que tiene una corona y tiene un conducto aparentemente permeable, ¿no? Pero cuando ya empezamos el tratamiento tal vez nos tocamos con otra realidad. El diagnóstico en este caso también era un diagnóstico de necrosis pulpar. El tejido periodontal era, el diagnóstico, perdón, apical era periodontitis apical asintomática. Entonces empezamos el procedimiento clínico. Por experiencia y por complicaciones que a mí también me ha sucedido, yo tengo una precaución en estos tipos de casos donde tenemos coronas y ya por la experiencia que uno tiene en la interpretación radiográfica, estamos viendo que es un conducto calcificado. Entonces, yo ya no hago aperturas a través de la corona, perforando la corona, que sí podríamos hacer cuando tenemos un conducto confirmado que está permeable. Pero cuando vemos características como las que les he mostrado, donde hay un conducto aparentemente calcificado, lo ideal es retirar la corona, ¿no? Y para eso, pues, podemos cortar la corona. Luego de cortar la corona con esta fresa transmetal, podemos retirarla con la ayuda y la vibración del ultrasonido, ¿no? Pero siempre hablo con los colegas a veces que utilizan extractores de corona. El extractor de corona, doctores, no se debería utilizar, porque en estos casos, si extraen con el extractor de corona, pueden fracturar no solamente la porción coronaria, sino la porción radicular. La forma más adecuada para retirar esta
esta corona es cortando la corona y luego vibrándola con ultrasonido. Creo que los endodoncistas cuidamos mucho el tema de la fractura, de las fisuras, por eso nos preocupamos mucho en no generar complicaciones, ¿no? Que inicialmente tal vez no se puedan ver, pero posteriormente las podemos notar con la sintomatología del paciente. Fíjense, en la radiografía se intentó ingresar al conducto y no se podía ingresar al conducto, ¿no? No se podía ingresar al conducto. Entonces, ¿cómo hubiera sido esa apertura sin retirar la corona? Hubiera sido más complicada. Aunque actualmente para estos conductos calcificados tenemos técnicas de apertura con guías tomográficas, ¿no? Que nos permiten acceder a estos conductos. Pero a veces el tema de hacer una guía tomográfica, hacer la tomografía, el paciente ya lo ve como un gasto extra, un gasto innecesario, y uno tiene que asumir o tiene que realizar estos tratamientos con, no evitando, sino sin tener esa guía tomográfica que nos va a permitir ingresar mucho más seguro al conducto. Pero bueno, esto se hizo sin guía, se trató de ingresar al conducto, no se podía, se seguía avanzando, hasta que para ingresar al conducto también utilicé este anillo, que es el anillo ya cerrado, pero activado con el explorador de conducto, ¿no? ¿Cómo se hace ello? Se pasa el explorador a través del anillo, el anillo se activa y esa activación va a ser transmitida al explorador, lo colocamos en el conducto, vamos haciendo la vibración, obviamente tenemos que estar orientados en el eje longitudinal de la pieza dentaria, por donde pensamos que está el conducto, para ver si podemos eliminar más cálculos y poder ingresar al conducto, ¿no? Entonces, de esa manera se hizo el buscar eliminar esas interferencias y tratar de ingresar al conducto, ¿no? Fíjense, ahí está el anillo ya activado con el explorador de conducto. Estamos guiándonos en el eje longitudinal de la pieza dentaria, ¿no? Para tampoco no desgastar o eliminar fuera del conducto, desviarnos del conducto. Y vamos irrigando y vamos verificando si realmente ya hemos accedido al conducto, hasta que tenemos que lograr ingresar al conducto, ¿no? Buscamos la lima adecuada, tratamos de ingresar al conducto para ver si ya hemos podido eliminar esas interferencias iniciales. Como ustedes ven, se logra ya ingresar al conducto, ¿no? Entonces, es una herramienta importante estos anillos que nos van a permitir solucionar casos como estos, casos complejos, casos con mucha calcificación, ¿no? Luego ya tomaremos nuestra localización foraminal con el localizador foraminal y se empieza también, este conducto también se empezó a permeabilizar con los anillos y una lima 6. Ese es otro video del doctor Heriberto Bujanda Wong, donde se ve cómo está haciendo la instrumentación y la irrigación simultánea, ¿no? Para acceder, en el lado izquierdo están viendo la radiografía donde era un conducto totalmente calcificado, y en el lado derecho ya ven cómo ha podido acceder al conducto, ¿no? Ahora, cuando tenemos un conducto donde la lima ya ha podido engancharse, pues esta transmisión ultrasónica del anillo va a permitir que la lima avance y podamos ingresar a la longitud del trabajo, ¿no? Se ingresó al conducto, se tomó la conductometría, se empezó la instrumentación, ¿no? Con el anillo abierto, la lima 10, luego la lima 25, la lima 35, y de la lima 35 terminé con una lima R50, una lima reciprocante, ¿no? Para la ampliación del conducto. Yo he visto casos, inclusive publicaciones, donde realizan tratamientos de conductos calcificados y solamente instrumentan
hasta el 30, 35 y lo dejan ahí. Yo prefiero instrumentar un poco más para eliminar más tejido, tratar de desinfectar más el conducto y realizar pues una obturación de la mejor manera, ¿no? Bueno, todo feliz, todo bien, la instrumentación que se siguió al pie de la letra, y ahí está la conometría, como ustedes están viendo, dentro de los parámetros normales, con una longitud adecuada, tanto en longitud como en diámetro, y ya listo para obturar, ¿no? Entonces, después de la conometría, el procedimiento que normalmente hacemos todos es la activación ultrasónica, y en este caso no lo hice con el EasyClean, que son puntas de plástico, sino lo hice con el Irrisonic, que es una punta ultrasónica muy delgadita, con protocolos, como ya les había mostrado, de 3 ciclos por 20 segundos de hipoclorito, ¿no? De 3 ciclos de 20 segundos de EDTA, y cuando retiro la punta ultrasónica me doy cuenta que está más corta, ¿no? Entonces en ese momento me doy cuenta que el instrumento posiblemente se quedó dentro del conducto, ¿no? Entonces uno empieza a preocuparse, tomo la radiografía para ver si estaba el instrumento dentro del conducto y sí, lamentablemente se me había fracturado este Irrisonic y se me fue a la porción apical. Entonces, otra complicación más, que el paciente puede tal vez no entender, pero nosotros tenemos que estar preparados también para retirar esta lima, ¿cierto? Entonces, en ese momento, pues, a uno le falta el aire, te pones colorado, te pones nervioso, ¿no? No sabes qué hacer porque es una responsabilidad tuya, ya hiciste la primera parte bien, pero tuviste una complicación. Esto sí es una complicación, esto no es una iatrogenia, este es un accidente y una complicación en endodoncia, pero que también tenemos que saber cómo solucionarlo, ¿no? Entonces uno tiene que saber, ¿puedo o no puedo? ¿Puedo solucionarlo? Lo soluciono. ¿No puedo solucionarlo? Lo derivo, porque eso es lo que tenemos que hacer, saber cuáles son nuestros límites. Este artículo trata sobre factores que afectan el tiempo de remoción de los instrumentos separados. Es un artículo del doctor Yoshi Terauchi, ¿no? Donde habla todos esos factores que implican en el retiro de una lima, ¿no? Ellos hablan sobre el tiempo, la expectativa de la remoción de las limas, el tiempo, en función tanto a la longitud como a la curvatura, ¿no? Acá probaron curvaturas pequeñas como las de 10 grados, donde a medida que iba aumentando la curvatura, también iba aumentando el tiempo de retiro, pero era un retiro inferior, un retiro rápido, ¿cierto? Porque la curvatura era menor. ¿De qué dependía ese retiro? El tiempo de retiro dependía de la longitud. Cuanto más largo era el fragmento fracturado, obviamente tomaba más tiempo, pero se podía retirar. En curvaturas ya de 30 grados, las cosas se complican un poquito más, porque el tiempo es mayor, demora mucho más tiempo en retirarlo, y también cuanto más largo es el instrumento, de la misma manera se va complicando todo. ¿Y qué no decir de una curvatura igual a 50 grados, ¿no? Donde ya también el tiempo de retiro se va a hacer mucho más largo, y también de acuerdo al fragmento, cuanto más largo, de la misma manera nos va a dificultar o nos va a tomar más tiempo, ¿no? Pero felizmente estábamos en un conducto ya preparado, en un conducto aparentemente recto. Digo aparentemente recto porque uno puede ver la radiografía así, pero tal vez tiene alguna curvatura tirada hacia palatino que no la podemos ver en esta toma. Entonces, de ahí venimos, intentamos retirar esta lima. La lima no, este era un irrisonic, una punta de activación ultrasónica. La lima que se había quedado, el fragmento que se había quedado era de 3 milímetros, ¿no? ¿Qué hicimos? Lo primero que se hace es tratar de sobrepasar el instrumento separado. Y están viendo en la radiografía que ya se sobrepasó el instrumento separado. Y luego de ello utilizamos el famoso anillo abierto del doctor Heriberto Bujanda Wong,
Lo activamos. Miren, este es un video, como más o menos es lo que podemos lograr cuando tenemos una lima separada, ¿no? Fíjense la lima en apical, la activación de la lima con el ultrasonido, ¿no? Con el anillo, y la lima ya salió, ¿no? A veces no es tan rápido como esto, ¿no? Porque toma su tiempo, pero es posible retirarlo, ¿no? Entonces, se utilizó para el retiro el anillo cerrado con la lima 10, y se logró pues su retiro, ¿no? Entonces en ese momento recién uno puede respirar, ¿no? Porque estás comprometido con el paciente y tienes que solucionar el caso. A ti se te complicó y tú tienes que solucionarlo. Y felizmente se pudo solucionar. Entonces luego de ello ya se siguió la activación del irrigante con las puntas que son más seguras, que son las Easy-Clean, porque son de plástico. Si se fracturan o se quedan dentro del conducto, son mucho más fáciles de retirarlos, ¿no? Se utilizó siempre también el cemento H+, que es una resina epóxica, y se utilizó como técnica la técnica de Tagger, que ya les mostré también en el video, ¿no? Y felizmente se llegó a buena solución de este tema. Esa es una fotografía ya de un reencuentro que hicimos de la promoción, ¿no? Creo que ha sido, si no me equivoco, el 2015, sí, el 2015, ¿no? Donde asistieron un buen grupo de la promoción, y eso fue fantástico porque nos reuníamos después de tiempo con algunas personas que no nos veíamos frecuentemente y compartimos también unos momentos agradables. También, ¿qué complicaciones podemos tener en el tratamiento endodóntico? Complicaciones anatómicas. Pero estas complicaciones anatómicas, si nosotros sabemos el diagnóstico y el procedimiento, podemos realizarlo pues de una manera correcta, ¿no? Esta es una pieza 4/7, donde ustedes ven la radiografía, aparentemente una sola raíz o una raíz fusionada, una caries muy grande que está en compromiso con la parte ya de cámara pulpar. Un conducto acintado, más estrecho en cervical, más abierto en tercio medio y cerrado, y con una terminación del foramen hacia distal, ¿no? Esta pieza estaba diagnosticada como necrosis pulpar y estaba con una periodontitis apical asintomática. Entonces, cuando uno ve este tipo de radiografía, ya las características radiográficas nos describen que es la presencia de un conducto famoso, que es el conducto en forma de C, que es un conducto que no sé si me quiere mucho, pero tengo muy buenos casos. Y estoy seguro que muchos de ustedes también tienen un buen número de casos. Les voy a mostrar por qué. Este conducto en forma de C no es otra cosa que una hendidura continua, formando un arco de 180 grados o más. Empieza en el conducto mesiolingual, recorre la pared mesial, recorre la pared vestibular y termina en el conducto distal, ¿no? Pero también puede haber este mismo tipo de conductos a expensas de la tabla lingual, ¿no? Empezando en el conducto mesio-vestibular, recorre mesial, recorre toda la pared lingual y termina en la porción distal. Entonces, eso es conocimiento de la anatomía. Si conocemos la anatomía, vamos a hacer bien las cosas. No podemos hacer algo que no vemos, tenemos que ver para hacer y tenemos que conocer para hacer el tratamiento. Estos conductos pueden ser conductos en forma de C completa desde la porción cervical hasta la parte apical, como se ve en esa fabulosa fotografía de Ronald Ordinola, ¿no? O pueden ser conductos en C que empiezan en una C completa en cervical, pero a medida que van avanzando, ya los tercios medio y apical se pueden bifurcar, trifurcar y terminar en forámenes independientes, pero siempre con una corona fusionada, ¿no? Estos conductos fueron presentados
fueron descubiertos o fueron dichos primeramente por Cook y Cox en 1979. Y ellos decían que se presentaba principalmente en segundas molares mandibulares. Este término es correcto porque no solamente se presentan en estas piezas dentarias, sino también podemos tener en primeras molares maxilares, con prevalencias tal vez un poco menores. También tenemos en terceras molares, sea en una menor prevalencia. Podemos tener en primeras premolares mandibulares, donde ya la prevalencia va subiendo un poco más y es un 18%. Y donde vamos a encontrar en una mayor prevalencia, vienen a ser en las segundas molares mandibulares, como todas estas investigaciones lo mostraron, porcentajes que iban desde el 31%, 32%, hasta llegar a un 44%. Entonces, estos conductos realmente no son ajenos a nuestra labor diaria, ¿no? Por lo cual tenemos que trabajarlos. Yo realicé un estudio de la presencia de estos conductos en forma de C en segundos molares mandibulares, ¿no? Donde se encontró una prevalencia o una presencia de 31.2% con población peruana. Quiere decir que acá, por la mezcla racial que tenemos, pues también tenemos una prevalencia alta de estos conductos, porque a veces se piensa que solamente en la población china se da más, pero en la población peruana, como tiene tanta mezcla racial, también en la prevalencia pues es alta, ¿no? 31.2% es bastante, ¿no? Esto en cuanto a la distribución con respecto al género, se encontró más en el sexo femenino que en el sexo masculino, ¿no? Y no cansado con esto, como les digo, los conductos en C que me siguen mucho, hice otra investigación en el 2011, ¿no? En la Universidad Cayetano Heredia, sobre esta anatomía de los conductos en forma de C, ¿no? Y fíjense lo que se encontró, una prevalencia mucho mayor, de 40.5%, ¿no? El primero fue una investigación clínica y esta segunda fue una descripción tomográfica. Y se encontró un porcentaje alto, 40% es alto. Entonces, las probabilidades de encontrar un conducto en forma de C en segundas molares mandibular es 40%, de acuerdo pues a esta investigación, ¿no? Con población peruana. También se estudió sobre la prevalencia de la bilateralidad. ¿Qué quiere decir? Que se investigó si cuando se presentaba en el lado derecho, de la misma manera se presentaba en el lado izquierdo, y esta prevalencia mucho más alta, 76.6%, ¿no? Fíjense, esa es la otra fotografía de la Navidad, todos navideños con sus gorros navideños. Igual, como les digo, hasta el día de hoy compartimos, nos preocupamos por la salud, por el bienestar de todos y tratamos de estar siempre en contacto. Ahora, vamos al tratamiento de este conducto en forma de C. Si ya sabemos el diagnóstico, si ya sabemos, ya tenemos el conocimiento de esta anatomía radicular, si ya tenemos los exámenes auxiliares, que pueden ser radiografías, y mejor todavía si tenemos tomografías, vamos a empezar el protocolo de tratamiento, ¿no? Lo primero que en estas condiciones, cuando hay una caries proximal y no tenemos las 4 paredes del conducto, no podemos iniciar una endodoncia así. Tenemos que hacer una reconstrucción preendodóntica para tener las 4 paredes y las cuales nos van a dar muchas ventajas, no solamente en la inundación con el hipoclorito, que es lo que se quiere en la cavidad, sino evitar también filtraciones, ¿no? Por más aislamiento absoluto que se haga. Bueno, la apertura, se eliminó toda la caries, se ingresó al conducto. En este caso de conductos en forma de C, debemos de tener la precaución de hacer una irrigación a presión negativa, ¿no? Fíjense, ahí está ya la segunda radiografía donde hemos hecho la reconstrucción preendodóntica para contar con las 4 paredes. Ahí está ya la foto clínica, donde ya tenemos las 4 paredes del conducto y ahora sí podemos ingresar y empezar nuestro tratamiento endodóntico.
hacer la apertura, visualizamos que era un conducto en forma de C completita, ¿no? Tratamos de hacer la conductometría con ayudándonos del localizador foraminal. Y siempre tenemos que tener en la mente la anatomía. ¿Cómo es esa anatomía? Desde la parte cervical hasta la parte apical. Porque de esa manera vamos a realizar la instrumentación y la preparación adecuada. Normalmente, todos manejamos esta irrigación a presión positiva. ¿Qué quiere decir? Que nuestra aguja irrigante, llevando el irrigante, ingresa a unos 2 milímetros antes de la longitud de trabajo y tenemos en el ingreso del conducto la cánula aspiradora. Entonces, ingresa el líquido, luego la cánula va aspirando y va saliendo el líquido. Esa es una irrigación positiva, la que normalmente utilizamos. Pero en estos conductos, ya han visto en la primera fotografía, el foramen puede ser un foramen que puede tener esa misma forma y podemos tener accidentes como la extravasación del hipoclorito. Entonces, para ello, deberíamos utilizar la irrigación a presión negativa. ¿En qué consiste? Es algo inverso. ¿Qué quiere decir? Que la jeringa, o perdón, la punta, la aguja que va a llevar el irrigante solamente está a inicio del conducto, como se ve en la imagen de la aguja celeste, y la otra aguja, la anaranjada, es la aguja de aspiración, que va conectada a la succión y va a ingresar también a 1 milímetro de la longitud de trabajo. De tal manera que cuando uno suelte el irrigante en cervical, la aguja va a jalar el irrigante hasta apical y la va a absorber. Entonces ahí no corremos el riesgo de una extravasación del hipoclorito. Esto se instrumentó de una manera híbrida con instrumentación manual, también se utilizó la Reciproc Blue, se hizo instrumentación manual entre lima y lima, al final también se utilizó la lima Reciproc Blue 40, y finalmente para el culmino o para terminar de limpiar estas paredes que son tan difíciles, se utilizó este sistema que es el XP Endo Finisher, que nos va a permitir tocar más paredes que otros instrumentos no lo van a poder hacer normalmente, ¿no? Este video de Dr. Clever Carballo nos describe cómo esta lima puede ingresar al conducto, se abre y va a empezar a hacer como una onda que va a tocar todas las paredes, ¿no? Fíjense, está limpiando el conducto, obviamente un conducto simulado, luego se va a lavar el conducto, se va a clarificar lo que es el conducto, y ahora van a ver cómo ingresa la lima. Fíjense, es como que fueran 2 limas que van tocando las paredes, ¿cierto? Pero es una sola lima que se va abriendo, va tocando las paredes. Es una forma de completar esta limpieza del conducto, ¿no? Con lo que hemos dicho que es la irrigación a presión negativa, podemos evitar estos accidentes, doctores. Accidentes con hipoclorito de sodio, que estoy seguro que a nadie le gustaría que le suceda porque son tan aparatosos como la que están viendo, ¿no? Que no solamente a veces se ven estas equimosis, estas zonas marcadas a nivel del diente que se ha trabajado, sino se van ya hacia las zonas oculares, a los labios, bajan a la región cervical, a la región del pecho, ¿no? Entonces, con la técnica de irrigación a presión negativa, podemos evitar estos accidentes y complicaciones. Esta irrigación positiva es la que frecuentemente la realizan. Están viendo la aguja como ingresa al conducto, ¿ya? Y una cánula de aspiración. Pero con la irrigación a presión negativa estamos haciendo lo inverso, como ya les he comentado. Para eso hay un sistema que es el Endovac, pero la mayor dificultad es el costo, porque un Endovac es carísimo. Entonces, pero podemos hacer una irrigación a presión negativa con lo que tenemos en el consultorio, ¿no? Una punta, una aguja 25, ¿no? Una jeringa, una cánula de succión metálica, ¿no? O podemos adaptar también unas agujas hipodérmicas de diferentes diámetros para la aspiración del conducto de acuerdo al diámetro del conducto, ¿no? Los topes, porque tenemos que marcar a que llegue a 1 milímetro más o menos de la longitud, o en algunos casos hasta las Navitips que van a ingresar más.
Este es un video donde les voy a mostrar cómo se hace la activación, la irrigación a presión negativa. Fíjense, ya ingresó al conducto la lima, la aguja, se ha medido la aguja que debe llegar a unos 1 o 2 milímetros antes de la longitud de trabajo, ¿ya? Luego el irrigante solamente se está dejando en la entrada del conducto y la aguja que está dentro del conducto está aspirando el irrigante. Entonces el irrigante máximo va a llegar a 1 milímetro o llegar a longitud de trabajo, pero no va a extravasarse. Entonces de esa manera estamos evitándonos problemas. Alguna vez cuando dicté una conferencia, algún colega que estaba presente me dijo, claro, doctor, esa presión la puede realizar en piezas inferiores, pero ¿qué sucede en las piezas superiores? Entonces, tenemos también en las piezas superiores, donde también se puede desarrollar la técnica de la misma manera, y están viendo la aguja que está entrando, es una aguja de mayor calibre, que es la número 23, porque es un conducto palatino, y fíjense cómo se deja el irrigante a nivel cervical y la aguja que está dentro del conducto está jalando el irrigante a lo largo de todo el conducto hasta la porción apical y la está llevando a la cánula de aspiración. Entonces, de tal manera que logramos ser muy conservadores y logramos ser muy precavidos para evitar estos accidentes. Ahí están ya las pruebas de cono. Se hace también la activación, como ya les he indicado, ¿no? Con el Easy-Clean, las activaciones con hipoclorito, EDTA, hipoclorito. Luego, ya para la técnica de obturación, podemos hacer esta técnica que no es tan aconsejable, pero es una alternativa cuando uno no cuenta con el sistema adecuado. Lo primero que se hizo una técnica de Tagger modificada, ¿no? Donde se hizo una obturación de una compactación lateral, fíjense, de todo el conducto, fíjense la cantidad de conos secundarios que ingresaron al conducto, pero también pueden ver las burbujas que habían entre cono y cono, lo cual no nos estaba realizando una correcta obturación. Pero en este caso también podemos complementar con un termocompactador, que es el de Tagger, y fíjense, después de la utilización del termocompactador, cómo todas esas burbujas desaparecieron. El gutacondensor o el termocompactador lo que hace es plastificar la gutapercha, llevarla a la extensión del conducto, mezclarla también con el cemento sellador, y fíjense cómo el cemento también, cuando ya se ha aplicado el gutacondensor, ha pasado hasta la zona del foramen, e inclusive se ha sellado conductos secundarios en la parte apical. Entonces, de esa manera le dimos solución a un tema complejo, que son los conductos en forma de C. Ahí están las fotos clínicas, ¿no? Este artículo habla de la comparación de 4 técnicas de obturación para estos conductos en forma de C. Es un conducto, es una C simulada, pero que nos puede servir de utilidad para saber cuál es la técnica más adecuada para obturar estos conductos, ¿cierto? Se hizo ese canal simulado, luego, después de la preparación de estos conductos, se hizo ya la obturación con 4 técnicas. La compactación lateral, que es la que mayormente la mayoría maneja, la compactación ultrasónica, la compactación la técnica de onda continua, y también la técnica con el vástago, que viene a ser el Thermafil, ¿no? Que el Curve Carrier. Compararon estas técnicas e hicieron cortes seccionales, ¿no? A longitudes de 1 milímetro, de 3 milímetros y de 6 milímetros, midiéndolo obviamente desde la parte apical hacia la parte cervical. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que los casos que fueron tratados con la técnica del vástago, que es el Thermafil, ¿no? Tenía más gutapercha y menos sellador que la técnica de onda continua, ¿no? Luego encontraron que también la técnica de
de compactación lateral, ¿ya? Tenía significativamente menos gutapercha que la técnica de Thermafil. Esto lo midieron a nivel de los 3 milímetros apicales, ¿cierto? Las técnicas no mostraron diferencias estadísticamente significativas cuando hicieron los cortes, pero a los 6 milímetros. A los 3 milímetros sí, pero a los 6 milímetros no. Lo que influyó también fue el tiempo para realizar la obturación. Con una compactación lateral, el tiempo fue 3 veces más que la técnica de onda continua, ¿no? Cuando compararon esa técnica con las otras técnicas, fueron similares, entre 6 a 6 minutos más o menos, pero cuando compararon ya con la técnica de obturación ultrasónica, esta técnica llevaba mucho más tiempo, ¿no? Aplicaba más o menos unas 4 veces la técnica de obturación de onda continua o con el vástago. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Que las 4 técnicas no mostraron diferencias significativas en cuanto a la extrusión de la gutapercha, pero que el tema del Court-Carrier, que es el Thermafil, fue más efectivo cuando esto se realizaba en un conducto en forma de C. Entonces, para esta investigación, ¿cuál era la técnica adecuada? La técnica del Thermafil. Pero también hay otras investigaciones que dicen que la técnica más adecuada para estos conductos es la técnica de onda continua. ¿Por qué? Porque vamos a sellar primero la parte apical y luego vamos a inyectar gutapercha al conducto. Entonces, esa debería ser la técnica más adecuada. Este conducto no se obturó con onda continua, se obturó con la técnica de Tagger, pero se logró obturar. Entonces, podemos tener artificios que nos permiten obturar, tal vez con algunas limitaciones de no utilizar la tecnología de punta, porque tal vez en el momento no lo tenemos o ya lo hemos utilizado en otro paciente y no lo podemos utilizar, pero podemos tener estas alternativas. ¿Se acuerdan de que en la investigación que se hizo había una prevalencia de conductos en forma de C del 76%? Fíjense, esa es la pieza que se trató, la 4.7, y esta es la pieza 3.7. Tienen la misma configuración en forma de C, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Entonces, con eso estamos corroborando también los resultados de esta investigación, donde la prevalencia de bilateralidad es alta. Fíjense los controles, ¿no? Ya en la segunda está ya con su poste, con su reconstrucción de corona. Bueno, actualmente ya no se debería utilizar poste colado, pero muchos todavía utilizan poste colado, deberíamos utilizar otro tipo de postes como los postes de fibra de vidrio, ¿no? En el consultorio a veces yo tengo esto no sé, de estímulo, que siempre estoy viendo conductos en forma en C. Mi perrito tiene es hincha de los conductos en C, así es que creo que por ahí va también el tema del apasionamiento por los conductos en forma de C. Esta es una foto que he buscaba a Amado en las otras fotos, pero lamentablemente no lo encontraba, así que puse esta fotografía, que también es de una de las reuniones ya que siempre hemos solido tener, ¿no? Está Amado, está Richard, Eduardo, ¿no? Ya no sé si estarán ahí presentes en el auditorio, pero si están, un saludo para todos. Cuando quieran, yo tengo una página, ¿no? En Facebook. Acá estoy. Ah, muy bien, me parece muy bien. Saludos, Amado. Tengo una página en Facebook donde pueden visitar, ahí posteo algunos casos clínicos, me pueden hacer algunas preguntas si las tuvieran y las respondo con mucho gusto. Esta es una foto también que me da mucho gusto en presentarlo porque los 4 somos de Villarreal, ¿no? Está Tulio, está Arturo, estoy yo y está Lucho Cafo. Los 4 villarreínos dedicados a la endodoncia y siempre en permanente contacto, ¿no? Es un orgullo realmente tenerlos como amigos de la endodoncia.
habiendo empezado en el tema de la universidad. Luis, me dices, no sé cómo estamos de tiempo. Ahí tengo todavía ahí por presentar varios temas, pero tú me dices más o menos cuánto tiempo. Sí, ya con este 4 terminaríamos, sí. Ya, Claro que perfecto. Sí, ¿ya? El tema de complicaciones de endodoncia, la verdad que tiene para hablar muchas y muchas horas, porque recuerden, a esto estamos enfrentados los endodoncistas, ¿no? Este caso es un caso también, pero a veces increíble, ¿no? Fíjense la radiografía de diagnóstico, ¿no? ¿Qué vemos? Estamos viendo un conducto, estamos viendo unos conductos rupturados, un poste metálico en furca, ¿no? Y para no creerlo, fíjense el diente adyacente. En este caso no es Photoshop, no es truco, es de la vida real. Dos piezas, la 4.6 y la 4.7, con endodoncias mal realizadas, con instrumentos separados, y encima con postes en furca. Y algo que a veces yo no entiendo son los postes múltiples que hacen algunos colegas. No sé con qué intención. Si ustedes observan, tienen postes múltiples, ¿no? Tienen en mesial y en distal. Y lamentablemente el poste en distal no está en distal, sino está en furca. Postes totalmente de un diámetro aumentado, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto, se pone a pensar, ¿no? Cómo el colega, cuando hizo esto, cuando tomó su impresión para hacer su poste colado, no se podría percatar de que tiene una perforación, no se podría percatar de que tiene un sangrado, ¿no? Entonces, es algo que a veces no podemos comprender. Como antecedentes, es que este tratamiento tenía 10 años. 10 años. Y la paciente decía que no tenía ninguna molestia. ¿Y por qué llega conmigo? Porque el rehabilitador me dice, Santiago, por favor, a esta paciente se le ha salido las coronas y voy a hacerle otras coronas y quiero que evalúes porque he visto cosas raras en la radiografía, ¿no? Entonces se pasó a la evaluación, al diagnóstico, ya están viendo ahí lo que tiene. El pronóstico, obviamente, si uno ve un caso como este, es un pronóstico reservado, de hecho, porque no vamos a poder dar un pronóstico bueno en estas situaciones, ¿no? Hay muchas complicaciones acá. Entonces, podemos hablar de pronóstico, este es un artículo de FUS, un artículo clásico, donde hablan de la clasificación y tratamientos y el factor del pronóstico de este tipo de perforaciones radiculares, ¿no? Donde hablan de buen pronóstico y mal pronóstico. Cuando hay un tiempo que transcurre entre el accidente y la reparación, cuando son perforaciones recientes, es de buen pronóstico. Pero cuando ya son muy antiguas, son de un mal pronóstico. Esto ya, como les decía, tenía 10 años. O sea, estábamos yendo con un punto en contra. Estábamos, de acuerdo a esta clasificación, con un mal pronóstico. Luego, el pronóstico está en función al tamaño de la perforación. Esta perforación, ya van a ver ustedes cuando vean la foto clínica, y no es necesario ver la foto clínica porque al ver la radiografía ya nos estamos dando cuenta que es una perforación grande, entonces nuestro segundo punto en contra que va a un mal pronóstico. La ubicación de la perforación. La ubicación de la perforación estaba a nivel de furca, ¿no? Entonces también teníamos otro tercer punto que nos indicaba un mal pronóstico. Entonces ahí nos podemos a pensar, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el tratamiento o no? Algunos pueden pensar que uno está loco, ¿no? Y decir, pero ¿qué vas a hacer ahí? O sea, solamente al retirar ese poste doble vas a terminar de fracturar las raíces. Pero bueno, mientras haya un consentimiento del paciente, mientras uno le haya explicado al paciente, pues puede empezar el tratamiento, ¿no? Consentimiento firmado y empezamos. Mientras haya colaboración del paciente, podemos lograrlo. Si ustedes están viendo ahí,
En esa pieza dentaria tenemos un poste y 2 postes. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es el retiro de esos postes. Pero es un poste, es un muñón con 2 postes. ¿Cómo lo retiramos? La manera más adecuada de retirarlo es hacer un corte, una separación de ese muñón, cosa que separemos la parte mesial del poste y la parte distal del poste, ¿no? Luego, ese corte lo podemos hacer con estas fresas transmetal o con una fresa diamantada troncocónica que corte bien. La cosa es separar ese segmento. Y también cuando separamos ese segmento, tenemos que estar muy atentos a no cortar pues, la zona de furca, ¿no? Porque si no nos emocionamos, cortamos el poste, lo separamos y también nos llevamos la furca, entonces nos complicamos mucho más, ¿cierto? Y luego de hacer el corte y que estamos seguros que ya no hay una unión entre la parte mesial y la parte distal de los postes, utilizar el ultrasonido. Yo utilizo generalmente para la primera parte, para eliminar el cemento que está alrededor del poste, esas limas de periodoncia, las más delgaditas, ¿no? Alrededor del poste, alrededor del muñón, perdón, para liberarlo un poquito y luego utilizo la punta más ancha que es la G8, activada por el ultrasonido, para vibrarla y retirarla. Ahí les voy a mostrar un video cómo es el retiro de ese poste. Ya se hizo el corte en la parte media, separando la parte mesial y la parte distal. Ya se está retirando el cemento con mucho cuidado alrededor del muñón del lado derecho, ¿no? Y fíjense, ya se soltó la parte mesial y ahorita va a salir la porción mesial, ¿no? Solamente con la activación con ultrasonido. Ya está la parte mesial. Fíjense la parte mesial, ¿no? En la parte mesial inclusive hasta tiene dos postes en la parte mesial, ¿no? Un muñón y 2 postes. Y ahora nos vamos a la parte distal, ¿no? A la parte distal, donde hacemos lo mismo, ¿no? Retiramos el cemento que hay alrededor del poste, ¿no? Vamos retirando todo el cemento, lo vamos vibrando. A veces podemos utilizar inclusive hasta 2 puntas ultrasónicas, ¿no? Una para vibrar en la parte oclusal y otra para ir alrededor del poste, ¿no? Tratamos de lograr en lo posible ir descementando ese poste para evitar de esa manera la fractura, no generando mayor presión, sino ondas ultrasónicas que van a eliminar todos esos cementos, ¿no? Al final podemos utilizar la punta más ancha en la parte oclusal para vibrarla y soltar todo el cemento del alrededor y también del poste, de la parte ya que no podemos acceder con la punta ultrasónica, ¿no? Ahorita ustedes van a ver cómo se coloca. Fíjense, esa es la punta más ancha ya. La vibramos en oclusal, ¿no? Para ir desprendiendo todo el cemento, ¿no? Y fíjense cómo sale ya la parte distal. Y está. Entonces, ya hemos concluido con el retiro cuidadoso del poste, los postes. Y obviamente, cuando uno ve una radiografía como esta, dice, pero retiraste los postes y fíjate cómo quedó el diente. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Cómo vas a solucionar? Extráelas. No, doctores, todavía podemos hacer algo por estas piezas dentarias, ¿no? Fíjense, empezamos por la 4-6. Ahí está la foto clínica. Fíjense fíjense la perforación, una perforación grande, y no sé el colega cómo no visualizó si a distal está el conducto obturado, mal obturado, pero estaba el conducto obturado, pero se fue de frente a furca, ¿no? Se empieza la desobturación de conductos, se tuvo mucha dificultad para pasar en los conductos porque habían escalones,
Pero bueno, en uno de ellos, en el distal se logró avanzar bien, en el mesio vestibular también, pero en el mesio lingual nos quedamos cortos, pero al final se hacía todo lo que se podía. Entonces, una vez ya obturados los conductos, teníamos que obturar el tema de la perforación. Para esto se utilizó el MTA, que es un material que es ampliamente investigado, tiene muy buen respaldo de investigaciones que permiten saber de que va a ser un buen sellador y también va a ser un buen óseo inductor y generador de osteocemento también, ¿no? Se prepara así como ustedes están viendo, en proporciones indicadas por el fabricante y luego se llevan a la zona de la perforación. Para llevarlo hay aplicadores especiales como el MAP System, el de los otros aplicadores, los plugs para compactarlos, y ahí está ya la fotoclínica, donde están viendo la gutapercha en los conductos mesiales, el conducto distal, y la parte más marroncita que viene a ser el MTA, ¿no? Esa es ya la radiografía de control, donde tenemos ya obturados los conductos, tenemos el MTA colocado en la zona de perforación, y ahora nos vamos con la pieza 4.7. En la pieza 4.7 hay más complicaciones porque además hay dos instrumentos separados, como se está mostrando. Fíjense, ¿no? Parece que el colega tenía la misma técnica para todo porque realizó la perforación en el mismo lugar, el conducto distal. Esas son cosas que uno no entiende, ¿no? Se hizo también el mismo procedimiento, se retiró las limas, en uno de los conductos no se podía avanzar hasta que se pudo trabajar hasta donde llenó con gutapercha esa zona de la perforación, perdón, con MTA la zona de la perforación, y quedó así con una zona donde el MTA había también no solamente sellado la perforación, sino también se había extravasado. Pero esto no nos quita el sueño porque ya hay investigaciones también donde hay sobreobturaciones y eso tal vez puede retardar un poco la cicatrización, pero no va a llevar a un fracaso. Para evitar esto, lo que sí tendríamos que hacer es poner una barrera, ¿no? Que en este caso puede ser una esponja de colágeno, donde vamos a colocar en el piso de la perforación y luego de ello recién el MTA. Entonces así vamos a limitar un poco más en el caso de estas perforaciones tan grandes como las que les he mostrado. Ahora nos vamos a los controles para ver realmente si funcionó o no funcionó este caso, ¿no? Fíjense, este es el tratamiento por la radiografía inicial, donde vemos que se puso el MTA, se reconstruyó el muñón y se hicieron coronas provisionales. Se empezaron los controles a los 11 meses. Fíjense todas las lesiones apicales que había, la lesión a nivel de furca, que son esas imágenes radiolúcidas. A los 11 meses, en la pieza 4.7 ya había curado casi en un 100%. De la pieza 4.6, todavía a nivel de furca, había reducido la lesión, pero no se había dado la curación por completo. Ese es un control a los 4 años, 10 meses, donde el procedimiento o los resultados se confirman que han sido exitosos, de un caso tan complejo, ¿no? Pero que ha dado éxito. Fíjense, a los 7 años, controles a largo tiempo, ¿no? 9 años, controles, y ya vemos que el tejido está sano, ¿no? Y este es un control a los 11 años, donde recién le habían colocado los postes metálicos, donde no deberían haber puesto postes metálicos, han debido poner postes de fibra y ya están con sus coronas definitivas, ¿no? Entonces, este MTA está avalado por múltiples investigaciones, como les decía, que se puede utilizar con éxito a nivel para la reparación de las perforaciones, ¿no? También se ha probado emplear plaquetas rico en fibrina y plasma rico en plaquetas debajo del MTA, o sea, así como se pone la esponja de colágeno, poner esta fibrina y plasma rico en plaquetas para obtener mejores resultados, ¿no?
Los resultados de una revisión sistemática y de un metaanálisis reveló que la tasa de éxito general de los tratamientos no quirúrgicos, la reparación de la perforación fue del 72.5%, sin considerar el material de reparación, pero cuando se utilizó MTA como material de reparación, la tasa de éxito fue del 80%.